tardes, licenciada. Mi nombre es Denis Manuel Duin Granado de Tiquizate, Escuintla, del curso de Estrategias Lingüísticas, con número de carnet 2182-322. En esta ocasión daremos lectura al capítulo número 5 de Miguel Cervantes, que dice de la siguiente manera, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria de aquel de Valdovinos y del marqués de Montua. Cuando Carloto lo dejó herido en la Montiña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le apareció que él venía del molde para el paso en que se hallaba, y así con nuestro grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento, lo mesmo me dicen el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi alma? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen, oh noble marqués de Montua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó, sin duda, que aquel era el marqués de Montua, su tío, y así no le respondió otra cosa, ni fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo cantaba. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera, que la estaba haciendo en pedazos de los palos. Le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo, señor Quijana, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero adelante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y el espadar, y para ver que si tenía alguna duda o alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su juramento, para parecer caballería más sosegada. Recogió las armas, hasta las astillas de la lanza, y liólas sobre el Rocinante, el cual tomó de la rienda del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates de Don Quijote decía, y no menos iba a Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía, y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados en sus sucesos, porque en el punto, olvidándose de Baldovino, se acordó del moro Abindarraez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo Narváez, le prendió y le llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que cuando el labrador lo volvió a preguntar cómo estaba y cómo se sentía, le respondió de la misma forma y las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge Montemayor, donde se escribe aprovechándose
de ella a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco, y dándole priesa a llegar al pueblo por escuchar el enfadado de Don Quijote, le causaba con su larga arenga, al cabo de lo cual dijo: sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que ha dicho es ahora la linda Dulceana del Toboso, por quien yo he hecho algo, y haré los famosos hechos de caballerías que han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alfonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo, señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino los 12 pares de Francia y aun todos los de 9 de fama, pues a todas las hazañas que ellos y todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar. A la hora que anochecería, el labrador guardó a que fuese algo más de noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le parecía, entró en el pueblo y en la cara de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura, el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, y estaba diciéndoles su ama a voces: ¿qué le parece vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha de que no aparece él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, ¿qué me doy a entender? Y así es ello la verdad, como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer, tan de ordinario le han vuelto el juicio, que ahora acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero adente e irse a buscar las aventuras por esos mundos, encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así ha echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo, y aún decía más: sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en esos desalmados libros de desventuras 2 días con las noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espalda y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y del sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las heridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que he llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tienen muchos que bien merecen ser abrazados como si fuesen herejes. Esto digo yo, dijo el cura, y a fe
que no se pase el día de mañana sin que ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a que lo leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así fue como comenzó a decir a voces: abran vuestras merced al señor Valdovinos y al señor Marqués de Montua, que mantiene y viene malferido, y al señor Moro Abindarraez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las atrás y a su amo y su tío, y a uno se había apeado del jumento porque no podía, corriendo a abrazarle, él dijo: ténganse todos, que vengo malherido por la culpa de mi caballo, llévenme a mi lecho y llámese, si fuere posible, y la sabia Urganda, que cure y catee mis heridas. Mira, en hora masa, dijo a este punto el ama, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor, suba vuestra merced en buena hora, que sin que venga esa Urganda le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras cientos estos libros de caballerías que tal ha parado a vuestra merced. Llevándole luego a la cama y cantándole, y las heridas no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Risonante su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, las más esforzándose y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra. Ta, dijo el cura, jayanes hay en danza, para mi sanguada, que yo los queme mañana antes de que llegue la noche. Haciéndole a don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa que le diesen de comer, y él dejándose de dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga el labrador, de modo que hallaba a don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue a poner más deseo en el licenciado de a ver en lo que otro día hizo, que fue a llamar a su amigo el barbero Mease Nicolás, con el que se vino a casa de don Quijote. Y es así como termina el capítulo número 5 del libro de Don Quijote de la Mancha. A continuación leeremos y daremos el significado de 3 palabras que encontramos en la lectura. La primera de ellas es cabestro, que significa cuerda que se ata al cuello de un equino para conducirlo o asegurarlo. Y también dícese que es un buey manso que sirve de guía a los bueyes que son bravos. Palabra número 2. Marqués, miembro de la nobleza, de categoría inferior a la duquesa, pero superior a la del conde. Y por último tenemos la palabra arenga. Dícese que es un discurso de tono solemne y elevado. Este se pronuncia para enardecer o elevar los ánimos de ciertas personas en tiempos aquellos. Y es así, compañeros y licenciada, como terminamos la lectura del capítulo número 5 del libro. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.